Dios les bendiga. Una vez más aquí en Escudriñando las Escrituras, JMF. Voy a compartir una de las cosas que a veces se escucha mucho por los medios, por las redes sociales. Hay una palabra, hay algo que está siendo muy atacado, a veces en imágenes, a veces en comentarios, incluso en predicaciones es atacado. Y entonces uno no sabe si esto es bueno o es malo. Lo que hoy vamos a ver en este video es que si la teología es de Dios o no es de Dios. La teología, si es del diablo o de los hombres o es de Dios, porque muchos, ¿verdad?, atacan justamente esta palabra. No, que no es necesario tanta teología, que la teología es mala, que la teología mata, que la teología esto, que la teología aquello. Atacan y atacan. Vamos a empezar para llegar a la raíz de este asunto, a ver si la teología es buena o mala, si la teología es de Dios o es del diablo o es de los hombres. Vamos a empezar con algo muy sencillo, que es entender, ¿verdad?, la definición o qué significa la palabra teología. Muchos atacan la palabra teología sin siquiera saber lo que significa esta palabra. La palabra teología está formada por dos palabras: teo, que significa Dios, y logía, que significa estudio o conocimiento. En otras palabras, teología significa conocimiento de Dios. Eso significa la palabra teología, conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes que están mirando este video y a todos aquellos que atacan la teología, entonces, ¿es mala la teología? ¿Es malo conocer a Dios? ¿Es malo estudiar acerca de Dios? Teología significa conocimiento de Dios o estudio de Dios. ¿Es malo estudiar, buscar conocer a Dios? ¿Es malo? Conocer a Dios, buscar conocer, entender, saber, aprender acerca de Dios, de sus actos, de su personalidad, ¿es algo del diablo? ¿Es algo de los hombres? Hay un texto que en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Acuérdense, quizás lo ignoran o quizás lo olvidaron, estos que atacan la teología, que la teología es mala, que la teología es de los hombres, que la teología es del diablo, que la teología es algo carnal, estos que atacan de esa manera, acuérdense de algo, no sé si lo saben o no lo saben. La Biblia fue escrita en dos idiomas, ¿verdad?, en forma general. Hay algunos pasajes en arameo, pero en forma total, prácticamente, salvo algunas partes en arameo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo y el Nuevo Testamento en griego antiguo. Entonces, si nosotros leyéramos este versículo que leímos recién en Juan 17:3, en el idioma original en que fue escrito, que sería el griego antiguo, sería algo así. Jesús, en otras palabras, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Teología. Que tengan teología, que tengan conocimiento de Dios, que sepan de Dios, que lo conozcamos a Él. La teología es una palabra técnica, podríamos decir, que se refiere al conocer a Dios, al estudiar a la persona de Dios, su carácter, su personalidad, su voluntad, sus planes, sus propósitos.
Muchos pasan muchos años en el Evangelio conociendo y sabiendo muchas cosas, pero pocos saben de la persona de Dios, del carácter de Dios, de las obras, de los propósitos temporales y eternos de Dios. Conocen apenas e interpretan apenas unos pocos pasajes de la Biblia y ya se creen los más grandes maestros o iluminados que hay. Y no es así. La vida entera, nuestra vida entera en esta tierra, podemos pasar estudiando y estudiando y estudiando acerca de Dios y de su palabra y no alcanza. No alcanzaríamos siquiera a saber o entender la mitad, ni mucho menos, ni el 10% de lo que en sí encierra las Sagradas Escrituras, la sabiduría, la ciencia y la inteligencia que contiene y que está encerrada en las Sagradas Escrituras. ¿Se entiende? Entonces muchos, sin siquiera saber nada, sabiendo poco, se pueden atacar cosas que no saben ni entienden. Atacan la teología, rechazan la teología, hablan en contra de la teología. A ustedes que atacan, a ustedes que rechazan. Teología significa conocimiento de Dios, estudio de Dios. Entonces ustedes están rechazando cuando dicen, no, no es necesario la teología. Están diciendo, no es necesario conocer a Dios. No es necesario estudiar acerca de Dios, sus atributos, su eternidad, su poder, las cosas que Dios nos revela de Él en su palabra. No es necesario tener teología. ¿Se entiende? Hoy hay muchas cosas que se atacan por falta de conocimiento, por no saber, por ignorar las verdades de las cosas. En este video breve, porque la verdad que a veces uno escucha en las redes sociales y a veces lee imágenes que se comparten en las redes sociales también, uno se indigna en esa forma en que atacan. Les pregunto a ustedes, ¿el dinero es malo? No es malo, pero el amor al dinero es malo. Idolatrar al dinero es malo. La teología no es mala. Que ahora en muchos, o en algunos o en muchos, el conocer a Dios, el estudiar a Dios, a ellos los haya dañado, ellos se hayan puesto después orgullosos, eso es problema de ellos. Es como el dinero, como recién decíamos, el dinero no es malo, pero si el dinero entra a tu vida y después te corrompes, la culpa no la tuvo el dinero, la culpa la tenés vos. Porque dejaste que tu corazón amase el dinero y lo usaste para cosas malas. La teología, el conocimiento de Dios es necesario. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber de Dios para conocer su voluntad y así buscar agradarle. La teología no es mala. El estudiar la Biblia no es malo. Ahora que muchos se hayan envanecido o se hayan llenado de orgullo y después ellos andan inflados y jactándose, eso es otra cosa. Pero no porque la teología sea mala, sino porque nuestro corazón a veces se inclina, es débil frente a muchas cosas y se inclina hacia el orgullo, hacia la altivez, hacia la arrogancia. ¿Se entiende? ¿La teología es de Dios? Sí, es de Dios. ¿Es del diablo? No es del diablo, ni tampoco de los hombres. Teología significa estudio de Dios, conocimiento de Dios. La teología es de Dios porque está escrita, porque está basada, porque está fundamentada en las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene un propósito, entre los propósitos que tiene es darnos a conocer a Dios, darnos a entender a Dios, o sea, darnos conocimiento de Dios, darnos teología. Eso es un propósito de la Biblia. Entonces la teología es de Dios, no es del diablo ni de los hombres. Busquemos teología, busquemos conocer a Dios, busquemos entender a Dios, pero para la gloria de Él, no para después agrandarnos, llenarnos de orgullo, inflarnos y usar ese conocimiento para mal. ¿Se entiende? Como muchos lo han hecho y por eso después se rechaza. No, mira, ese era buena persona, era buen cristiano, pero después que estudió, uy, se agrandó tanto, se llenó tanto de orgullo y ahora es un desastre. Eso no es que la teología sea mala, el conocer a Dios no es malo, pero que después nosotros no tengamos humildad en el corazón
no tengamos humildad, eso es otra cosa. Entonces nosotros somos los que... El error es nuestro, la falla es nuestra, la debilidad es nuestra. Amén. Espero que me hayan entendido. Un breve video para dejar en claro este punto. Dejen de atacar a la teología, porque la teología es de Dios. Dejen de atacar a la teología sin siquiera saber lo que significa la palabra teología. Conocimiento de Dios, estudio de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan teología, que tengan conocimiento de Dios. El conocer a Dios, el entender a Dios, asegura nuestra salvación. La salvación que ya hemos recibido por gracia, el conocimiento es como un escudo que protege esta salvación para no perderla. Dios les bendiga.